Este es el segundo video de formación en guión audiovisual. En este caso vamos a definir y comprender las necesidades de cada momento del video, un video cronológico. Y también vamos a utilizar contenidos exitosos para entender cómo se aplica esta pequeña estructura que intentaré enseñarles. Antes de empezar con el orden del guión, quisiera que habláramos un poco de la idea del hilo narrativo, que es básicamente aquella idea presente en el texto o en la narración audiovisual de un video o de cualquier narración que acompañe el desarrollo de un tema. Y hay gente que se complica mucho, pero yo trato de llevarlo al campo más simple y es naturalmente el desarrollo cronológico, al menos a mí me parece. Y muy coherente con las vainas del periodismo, propongo presentar primero lo atractivo, lo vendedor del tema, para luego desarrollar la información en un orden consecutivo. Obviamente desarrollar distintos órdenes, apuestas estéticas es totalmente bienvenido y sería una chimba que la gente hiciera que esto de los videos diera otros pasos. Pero este camino se empieza trabajando las opciones más tradicionales. Luego con el tiempo se va a empezar a desarrollar un estilo o unas habilidades que permitan hacer cualquier cosa, sin duda alguna. En este caso vamos a reforzar nuestro conocimiento sobre lo tradicional y vamos a evaluar el trabajo de algunas personas que hacen algo más bien parecido. Y son lecciones sobre entrega de información más que sobre cómo escribir. Ahora sí, a entender los momentos del guión. Lo que les intentaré enseñar busca sobre todo que ustedes utilicen sus propias palabras para que la gente se enamore de las cosas que ustedes están diciendo y de pronto un poquito de ustedes. La idea es que la elaboración de un guión sea menos inspiración y más una especie de ejercicio del relato. Y obviamente la imaginación a partir de los recursos. En primer lugar está el gancho. Lo primero que la gente percibe del video tiene que ser llamativo. Y en mi caso personal, tratar de explicar lo que la gente va a ver, tratar de hacer una especie de promesa. La verdad es que nadie se sienta a ver su celular desconcentrado. Todo el mundo le dedica tiempo al espacio de entretenimiento. Y los estándares son muy altos porque uno se queda pegado a lo que le gusta e ignora lo que no le gusta. Personalmente debo decir que mi contenido no es el mejor visualmente, entonces yo confío mucho como en explicarle a la gente qué va a ver, en presentar las mejores tomas que pueda hacer y que la gente tome sus decisiones, pero hay personas que son mucho más conocedoras y sabias y que tienen más herramientas para jalar a la gente a que conozca sus videos. En segundo lugar está el desarrollo. Digamos que aquí ya hemos empezado con la información más cautivadora de nuestro contenido. Toca entregar los detalles increíbles a partir de ahí, pero la maravilla de este punto realmente es tratar de mezclar esa información de la investigación con chistes o con descripciones o con algún tipo de información más ligera que pueda suavizar o incluso humanizar las cosas que puedan ser demasiado duras de digerir de nuestro contenido, como los datos fuertes. Finalmente está la conclusión, que en la mayoría de contenidos debe servir para aterrizar la información que hemos visto. Ya lo vamos a ver, pero en algunos contextos la última parte de los videos se utiliza para meter toda la información que no cupo en lo anterior, y eso es algo que deberíamos tratar de evitar. El propósito es que la gente recuerde y reconozca las implicaciones de lo que se narró por última vez. Para hacer eso bien hay que tener en cuenta de lo que se dijo en el resto del texto. Ahora sí vamos a pasar a los ejemplos. Obviamente una de las mejores maneras para aprender cómo la gente hace este tipo de cosas es ver los ejemplos actuando en la vida real. Es un ejercicio que sin duda alguna les recomiendo a partir de ahora si no lo han hecho antes. Uno tiene que estar en capacidad de aprender de su creador de contenido favorito, así no haga periodismo. Digamos que podemos apreciar los que hacen periodismo porque hacen cosas parecidas a nosotros, pero los que no hacen también nos pueden brindar lecciones supremamente importantes, que podemos pasar de una disciplina a otra. Ahora veamos primero esta nota de noticiero, de Noticias 1, un BTR. Este es sobre una parte del proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez por el tema de los testigos. Para este tipo de producto la idea de la 5W es bastante utilizada, también la de la pirámide invertida. Lo vamos a ver en el desarrollo general desde el gancho hasta el final del texto. También como punto de partida tenemos que las notas periodísticas se escriben en pasado. El regaño de la segunda jueza del caso Uribe al fiscal del caso por el desorden en la presentación de sus pruebas no cayó en el pasillo. Guillermo Gómez. Mónica, el equipo del abogado de Iván Cepeda, Reinaldo Villalba, hizo un cuadro comparativo de las diferencias entre las pruebas de la Corte Suprema de Justicia en 2018 y las de la Fiscalía de hoy. Las diferencias que encontraron fueron notables. El pasado 14 de octubre se celebró la más reciente audiencia en el proceso penal que se le sigue a Álvaro Uribe por el delito de soborno a testigos. La Fiscalía, en esta etapa, intenta convencer por segunda vez a una jueza de que archive el caso y absuelva al expresidente. Este gancho es un ejemplo de cómo tienen que hacerse las cosas en un medio clásico. Es un lenguaje técnico y específico y a la vez es como un seguimiento a una nota que ya se había venido trabajando, que es un caso importante.
Hay que diferenciar esta situación de la de los contenidos digitales, porque aquí la gente dedica una parte de su rutina a ver el noticiero. Hay un interés particular en esto también, a diferencia de los contenidos en redes que están hechos un poco para empezar desde cero. En este caso, el gancho es establecido por la doble presentación antes del inicio de la nota. El regaño de la jueza es algo que seguro se vendió durante los titulares, y es la parte que el periodista ha elegido como la más importante. El periodista explica sin tanto detalle las razones del regaño de la jueza, y después establece un poco cuál es la carne de ese informe. Después empieza el desarrollo cronológico de toda la historia, con unos detalles que explican incluso el inicio del caso. Ahí es donde uno puede recoger el tema de interés. Sigamos viendo un poquito esta nota. Al fiscal Javier Cárdenas, quien reemplazó a Gabriel Jaimes en su intento de favorecer al exmandatario, no le ha ido mejor. La jueza del caso, antes de concluir la audiencia de hace 15 días, lo regañó por su desorden en la presentación de documentos y por los defectos de audio y video de otras pruebas. Yo le pediría, doctor, que hiciéramos la transliteración y los proyectáramos al tiempo. Con eso, en la medida en que el testigo va hablando, nosotros vamos viendo la transliteración. El abogado Reinaldo Villalba, defensor del senador Iván Cepeda, quien es la principal víctima de la operación de soborno a testigos que habría ejecutado el exmandatario, tomó la palabra para pedir que no solo el fiscal Cárdenas sea más claro. Acá empiezan a presentar un poco lo que ha venido pasando en el juicio. Y fíjense en cómo utilizan frases supremamente simples y la parte de la evidencia visual, como el comparativo que hay entre las pruebas de la Corte Suprema y las pruebas de la Fiscalía. Lo mismo con el testimonio de la jueza, con partes de la audiencia capturadas en pantalla. Digamos que esto tiene varias razones. En primer lugar, la gente entiende que es real, que nadie se está inventando nada. En segundo lugar, mientras más cosas de este tipo de contenido sean dichas por las protagonistas, la noticia va a ser un poco más dinámica. Esta nota sigue, ustedes pueden referenciar el guión para que vean cómo se lleva a cabo el desarrollo de la información y van a ver que pasan a cosas que realmente ya no son noticia. Y obviamente va a ser mucho más fácil de entender si ustedes han seguido el caso, pero pues todo bien. La idea global es el tema de la transliteración, de un video que comprueba la reunión de esta gente que buscaba presionar al testigo Monsalve. Ahora vamos a pasar a la conclusión. El detalle de la intervención del preso Pardo es relevante porque en su declaración ante la Corte aseguró que él solo se acercó a Diego Cadena y Monsalve cuando ya estaba finalizando la reunión. Sin embargo, en el video se prueba que Pardo, operador a favor de Uribe de Cama, estuvo 12 minutos con el testigo Monsalve con una notable participación. La versión de la fiscalía sobre estas escenas es distinta, o las omite o las cambia de sentido. Como les mencioné, acabando el BTR hay un poco el contexto de las cosas que no se pudieron mencionar antes. Pero en este caso, igual coherente con lo que también había mencionado, tratan de utilizar la conclusión para cerrar un poco la idea particular de este capítulo, pues, de la audiencia contra Álvaro Uribe. Ahora pasamos a un ejemplo nacido en las redes sociales, se llama Cracks. Cracks me sale mucho porque me gusta ver contenido de fútbol y hablan de otros deportes, y creo que es un buen ejemplo de una escritura simple y efectiva. Ponemos las imágenes, podemos unir a Perú. ¿Y por qué unir a Perú? Por las imágenes. Me parece que el uso del pedazo de sonido en esta entrevistica al principio es maravilloso. El audio es súper vendedor y aparte nos ofrece un hilo narrativo, una situación que nos va a intrigar hasta el final. Además es muy breve, miren cómo es que se escribe en este video. Frase corta tras frase corta y no utilizan ni signos de puntuación. Si somos capaces de utilizar nuestras palabras y digamos contar una narración así de una manera consecutiva, nuestro trabajo está bastante hecho. Vean sobre todo la última frase de este pedazo, ahí está en la pantalla. Pero aquí fue cuando comenzó el escándalo. Nos dejan una situación perfecta para hablar del inicio de esta vaina. Voy a confesar una cosa esta noche. Voy a confesar algo. ¿Ok?
tomó el pata como no vieron uno, y nosotros aquí teníamos imágenes. De plano cerrado en las conversaciones acá. Claro. La gente de Cracks tiene esta especie de doble gancho. En este caso es el segundo soundbite, pues la segunda intervención de sonido distinta a la música. Y luego demoran un par de segunditos más para jalar a la gente a que siga terminando de ver el video. Y luego pasan a los detalles. Y hay otra vaina que hay que decir, y es que a diferencia del periodismo que estamos acostumbrados a hacer o que estamos acostumbrados a ver, de decir que las cosas o son supuestas o son presuntas, aquí dan como hecho las cosas que pasaron. Y esa es una decisión editorial que uno tiene que estar dispuesto a hacer, a sopesar. Los detalles que se describen en el desarrollo están bien ubicados, lo que podemos alcanzar a escuchar. Hablamos de la descripción de la situación, de la motivación de los periodistas, la razón por la cual no muestran las imágenes y pues el desenlace, que finalmente no pasó nada con ninguna de estas dos elecciones. Y no puedo dejar de insistir en lo puntuales y pertinentes que son cada frase. Cracks hace esto. Su manera de utilizar imágenes, texto, música estimulante, me parece a mí un gran ejemplo de cosas que se deben hacer. Hacen que la gente se quede hasta el final viendo la historia, si uno ya conozca el final de lo que pasó, porque lo sabemos. También, a diferencia del periodismo tradicional, aquí en estos contenidos empiezan a utilizar el tiempo presente, y es para que la gente sienta un poco más de emoción por lo que transcurre en el video, así haya pasado años atrás, y luego vuelven a contarlo en pasado. Qué buena confesión. ¿De cuántos años fue? La conclusión que sacan en este video depende mucho del contexto de Cracks. Se trata de algo de entretenimiento, aunque sea algo deportivo. No puede llevar a una conclusión triste porque aleja un poquito a la gente. Entonces pues ellos se sacan esta conclusión para alargar el video, que es una buena decisión porque enriquece un poco el mensaje del juego limpio, que es algo que siempre vende el fútbol. Esto no significa que ustedes tengan un compromiso con la salud mental del espectador. Solamente muestro esto porque aquí hay una oportunidad de la que seguramente tienen y van a poder aprovecharse en algún momento. La frasecita de "estas situaciones no son nuevas en el deporte" funciona como conector para pasar esta nueva etapa del video, que es finalmente esta reflexión positiva, y también sirve particularmente en Facebook, donde el algoritmo te está obligando más o menos a que los videos tengan unos 3 minutos de duración o más. Insisto igual en la narración de Cracks, son frases sencillas, contundentes, casi que pegadas por unas comas imaginarias, y también se dan el lujo de terminar sin poner un audio, ponen unos encomillados de Marcelo Gallardo. Y bueno, digamos que Cracks tiene muy claro que tiene que hacernos sentir algo. Entonces al principio puede indignarnos un poco si no somos peruanos ni colombianos, pero al final puede darnos alguito de tranquilidad, como decir, por lo menos hay algo bueno, hay algo de esperanza. Ahora veamos algo de un contenido de más largo aliento, y es un video de Johnny Harris, que es uno de los creadores más populares y más conocidos y más respetados de YouTube. Este video es sobre la guerra en Ucrania. This is Putin's war 7 months on. I've been looking at this map every day, tracking this war that has led to 7 million people fleeing this country, thousands dead, including countless civilians. I want to show you what's going on, kind of in the macro, a time lapse of this war. And I also want to look at my predictions back at the beginning of the war, right at the invasion of Ukraine, what I thought this map might look like, and I want to compare it to how it's actually played out.
I've been watching the video I made from right before the invasion, remembering a world where this hadn't happened. I'm not sure that he's going to invade tomorrow, but he very well could. So let me quickly keep you up to speed on what 7 months of war has meant for Ukraine, to show you what the new strategy is for Russia and who's actually winning this conflict. Russian troops are moving in on the pass. Hey, pause really quick. Desde el principio de este video, Johnny nos está ofreciendo el orden que va a desarrollar. Nos va a decir qué ha pasado en la guerra de Ucrania. De manera general, en los últimos 7 meses. Ofrece un orden cronológico para contar los hechos. También detalla que dirá cómo ha quedado Ucrania, cuál es la estrategia que está ejecutando Rusia y finalmente cómo va el conflicto. Además, aprovecha su video anterior como recurso para cotejar un poco su predicción. El principal recurso de Johnny son los mapas. Es un tema recurrente y aparte de ser entretenido visualmente, también funciona como un argumento para que la gente vea la seriedad con la que él hace las vainas. Johnny también sabe que el tema puede ser bastante aburrido para la gente, entonces hace estos pequeños collages de imágenes para refrescar un poco la atención, para aterrizar la situación, para que la gente vea cómo es la guerra. Y él obviamente utiliza muy bien la música. También hay que decir que parte del gancho y parte del interés que uno encuentra en el video está en la miniatura que él utiliza para él una vez encuentra pues el contenido en YouTube. Hay que decir que una característica de la creación de contenidos es que a la gente sí le interesa lo que uno piense sobre una situación dada. Y eso es lo que pasa con Johnny Harris, que tiene ya más de 2 millones, más de 3 millones de seguidores. La gente quiere escuchar a Johnny porque él puede tomar estos temas difíciles y trabajarlos con tranquilidad, como con la paciencia que uno tendría para contarle algo a un familiar. Issue, the war in Ukraine. Okay, quick reminder that this invasion that happened in February was really just an escalation of a war that's been going on over here in the eastern part of Ukraine for 8 years. Russian military now being directly involved in fighting Ukrainian government forces. Russian troops spreading out throughout the Ukrainian peninsula. It was back in 2014 that Putin invaded and occupied and then annexed, which basically just means stole, this peninsula called Crimea. That sparked a war that has been going on in this region, the Donbass region, for 8 years, where Ukrainians who sympathized with Russia rose up trying to fight to become a part of Russia. Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас это вполне устраивает. And then, as we all know, earlier this year, I mean, you know what happened. Putin moved in from all sides, except for the West, of course. His big goal was to swiftly take the capital of Kyiv. You gotta take the capital if you want to win a war quickly. The scariest images at the beginning of the war, if you remember, were these 60-kilometer-long convoys of Russian military vehicles in these huge lines moving towards the capital. 60 kilometers long. I mean, these images were so striking. I frankly thought Putin was going to be victorious because I thought he was going to take the capital. But this plan very much did not. We are seeing the Russians slowly getting closer to Kiev. Ukrainian forces are continuing to hold their capital from the Russians. This was Putin's first big miscalculation. He way overestimated his troops' ability and way underestimated the response of the Ukrainians and the West, who pumped loads of weapons into the country. Not only did the Russian army fail to take Kyiv, the Ukrainian army mounted a very effective counteroffensive and pushed Russia out of all of this territory in the course of just a few weeks. After this giant defeat, Putin calls all of his troops back to regroup and to focus on a more narrow front of the war. Sticking to over here, the plan was now to continue to liberate the eastern regions of the country that already had a lot of pro-Russian separatists who, again, had been fighting here for 8 years. And as the summer approached, I think this is where a lot of us started to tune out because the war turned into a long, protracted stalemate with some occasional Russian gains and a few counteroffensive from the Ukrainians. The term we need to use here is war of attrition. Basically, who can wear down the other first through destruction and endurance, a horrible way to fight a war. And while Putin's attempt to take over Kyiv failed, he didn't fail in taking over other major population centers. Bueno, aquí inicia un poco el desarrollo cronológico como lo había anticipado. Y después de poner al día al espectador en lo que trataba de pasar en esta guerra, empieza a desarrollar sus puntos. La separación de las temáticas, como les estaba diciendo con este collage, se empieza a hacer frecuentemente y de hecho acabamos de parar en una. Y esto funciona de esta manera. Johnny agota un tema. Después de agotar un tema, inmediatamente le dedica 2 o 3 frases al siguiente
pone el collage de imágenes y pasa a desarrollar el tema que elaboró en esas frases y así, y así, y así. Entonces ya hemos visto que está la derrota de Putin, luego la guerra de desgaste y más adelante en el video la justificación de Putin para la guerra, el concepto de anexión, los resultados de esta anexión y en todo momento está combinando su análisis con el avance cronológico de la guerra. Johnny empieza a acudir con mayor frecuencia a los mapas. Esto tiene una gran ventaja y es que en el texto uno puede decir cosas como esto o aquí y digamos que Johnny está en Estados Unidos y esto está pasando en Ucrania. Pero también le permite a uno tener más ritmo dentro de su propia narración, ahorrarse más espacio en decir cosas que al final quitan espacio y tiempo. Además, Johnny también utiliza un indicador de tiempo que no sé si lo vieron en una esquinita de la derecha, en el que empieza a mencionar Ucrania retomó un montón de territorio de Rusia en unas cuantas semanas sin decir cuánto tiempo les tomó, cuántos días. Eso también ayuda muchísimo a evolucionar en una narración que sea mucho más simple. Quiero volver a algo que dije en el segmento anterior y es que Johnny Harris explicando los temas es como si uno se los explicara a un familiar mayor que no entiende, con el balance apropiado entre informalidad y detalle y rigor. And this gets to the last point I want to make here. I'm here to argue that he's already lost. Back at the beginning of this war, I made this prediction thinking that Putin was going to be successful in taking the capital and overthrowing the government. All logic pointed that he was capable of doing that. But he clearly did not. I was wrong. Instead, Putin has been able to control a few strips of land in the east and the south. He's got his land bridge to Crimea, and he may keep going. But again, Putin's war, the motive and the goal is based on some pretty giant delusions, chief among them, that he is liberating these people who are ready to come back to the Russian flock. That is not what is happening. And we have 7 months worth of war to prove it. Así como se estableció en la introducción del video, Johnny cierra concluyendo un poco con la predicción del anterior. La lectura individual de Johnny ya la vimos, obviamente es que Putin está en un mundo de ilusiones y que ya perdió la guerra. El punto aquí es que Johnny jamás suelta los recursos que tiene durante su video. Se mantiene atento a unos cuantos y además cuando cierra el video también trata de intuir que esto no se ha terminado y en efecto no se ha terminado y en efecto ya él tiene otro video sobre la guerra de Ucrania subido en su canal. Me pareció que el texto del cierre era un poco pobre, pero digamos que el hombre empuja a ese texto un poco más con la música, que hace que uno sienta más cosas, más emociones, de pronto más inquietudes. Quiero decir esto porque a veces no es posible siempre encontrar las grandes frases que sirvan para terminar con un video. A veces no son necesarias, a veces uno puede hacer otras cosas para compensar lo que le puede estar faltando o lo que le puede estar faltando a la realidad. Ahora les quiero dejar un ejercicio que es un poco en vía doble. El primero es que tienen que volver a los contenidos que les inspiran, sean periodísticos o no, y tratar de hacer 1 o 2 guiones de esos contenidos que les parecen chéveres. Traten de aprender de la gente que a ustedes les agrada. Y el siguiente ejercicio es coger el pre-guión desarrollado en el video anterior y tratar de desarrollar un guión a partir de las estructuras que vimos en este caso, que están en los recursos de este video y que además también pueden incluir la del contenido que les inspira. Espero que les esté sirviendo de algo esto que les estoy diciendo. En el siguiente vamos a ver cómo es que escribo yo personalmente. Muchas gracias por seguir si han llegado a este punto.